¿Qué tal? Nuevamente estamos aquí en una sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso que estamos desarrollando, que es el estudio sobre el Evangelio de Mateo, el primero de los evangelios del Nuevo Testamento, de los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento, un evangelio cuyo autor busca justificar, y no solamente justificar, sino contagiar el hecho, el gozo, contagiar el gozo de saber que Jesús es el Mesías esperado, ¿no? Un evangelio escrito para un pueblo judío que todavía en su época dudaba, en época de Mateo, todavía dudaba si Jesús era el Cristo. Se hacían la pregunta que, por ejemplo, Juan el Bautista también se hacía con sus discípulos, ¿no? Vayan y pregúntenle si él es el que había de venir o hemos de esperar a otro. Es una pregunta que muchos judíos todavía van a tener, y que precisamente Mateo escribe este evangelio donde trata de demostrar cómo Jesús va cumpliendo todas las características del Mesías establecidas incluso desde las profecías mesiánicas. He ahí la razón por la cual en este evangelio encontramos siempre la referencia a los profetas del Antiguo Testamento. Si me lo permite, pues vamos a hacer una oración para iniciar esta sesión, ya nuestra sesión número 8, ¿no? Y comenzaremos con lo que sería pues el análisis y la reflexión sobre todo de este maravilloso evangelio. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tenemos vida y tenemos la dicha, el placer de poder abrir tu palabra, de escudriñarla, de analizarla, pero sobre todo de encontrarte a ti en ella. Señor, queremos conocerte más, ese es nuestro anhelo, Dios. No buscamos el crecer intelectualmente simplemente por conocer más o saber más. Te queremos conocer a ti. Queremos relacionarnos de una mejor manera contigo y también conocer a mayor profundidad lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos en este estudio. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues le decía yo que estamos ya en lo que sería nuestra sesión 8, la octava sesión, que basados en este libro de Rafael Porter y de Gabriel López, en su octavo capítulo coincide con la octava sesión de nuestro curso de la Escuela de Desarrollo Cristiano. Los autores han titulado el capítulo "Cómo vivir frente a la oposición", ¿no? En esta sesión nosotros vamos a aprender cómo enfrentar como cristianos, cómo tenemos que enfrentar la oposición, y también cómo tenemos que enfrentar la ofensa, ¿no? Cuando las personas nos ofenden y cuando sufrimos oposición. Pero ojo, porque también algo que me encantó de este capítulo es que vamos a aprender también cómo no ser nosotros la piedra de tropiezo, cómo no ser nosotros el factor de oposición y cómo no ser nosotros quienes ofendamos, ¿no? Entonces la verdad es que la sesión es bastante interesante. Tenemos que empezar haciendo un breve repaso de nuestra sesión anterior, de la séptima sesión que estudiamos, donde veíamos el rechazo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, la oposición precisamente. Sobre todo, iniciamos la sesión analizando el rechazo en su tierra, ¿no? Jesús va a Nazaret, él hace o ejerce su ministerio en Nazaret, y pese a que mucha gente empieza a tener interés en la obra de Jesús, se va a topar con gente que lo conoce, se va a topar con gente que lo ubica, ¿no? Que seguramente convivió con él en la niñez, ¿no? Y que sobre todo ubica perfectamente a la familia, ¿no? Entonces, cuando de repente este joven que conocen desde la infancia, ¿no? Que de repente se aparece ministrando,
pues viene una pregunta que si lo analizamos se vuelve hasta lógica, ¿no? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No son María su madre y Santiago? ¿No? Menciona a Judas, a Santiago, sus hermanos. No conocemos también a sus hermanas, ¿no? Y entonces meditamos que son estas personas que se hacen preguntas importantes, preguntas, le repito, creo yo hasta honestas, ¿no? ¿De dónde tiene este hombre todas estas cosas, ¿no? ¿De dónde nos ha llegado con tanta enseñanza, ¿no? Y creo que nos enseña lo importante que es hacerse las preguntas correctas. De repente uno puede caer en la religiosidad, y la religiosidad, que es esta vida, este estilo de vida basado en la tradición, muchas veces prohíbe las preguntas, ¿no? No preguntes, tú cree. Y hablamos de lo que se conoce también como una fe ciega, ¿no? Que no tiene lugar en el cristianismo. El cristianismo, la escritura está hecha para ser indagada, para ser escudriñada, es creo el término más usual, ¿no? Donde de repente vale la pena el hacer preguntas, y sobre todo hacerle preguntas a Dios. Lo vemos en muchos ejemplos en pasajes bíblicos, ¿no? Entonces creo yo que estas personas, pues era lógico que se preguntaran esto, ¿no? Pues nosotros lo conocemos y de repente viene con todas estas cosas, ¿no? Sin embargo, la lección que nos deja, decíamos, es que también al hacernos estas preguntas honestas, tenemos que tener la sensibilidad para hallar las respuestas, ¿no? Muchas veces nos hacemos las preguntas correctas, pero no buscamos las respuestas en el lugar correcto, ¿no? Y terminamos respondiéndonos de acuerdo, por ejemplo, a nuestros prejuicios, ¿no? De repente también nos narraba el pasaje acerca de un Jesús que trata de buscar un tiempo a solas, pero la gente lo sigue. Es tal el impacto de la obra que él está haciendo que la gente lo sigue. Y veíamos cómo por compasión Jesús no los despacha, sino que los atiende, y no solamente los atiende, no solamente atiende sus necesidades de sanidad, sus necesidades de liberación o sus necesidades de atención, sino que inclusive hasta los alimenta, ¿no? Esta famosa alimentación de 5,000, que después veremos que lo hará con otros 4,000, ¿no? Donde podemos ver cómo en Cristo nosotros hallamos saciedad, ¿no? Dice que las personas se saciaron y hasta sobraron 12 cestas, ¿no? Y ojo con esto que estoy diciendo, ¿no? Porque cuando yo digo que en Cristo Jesús, en Jesús, yo encuentro saciedad, no quiere decir que Jesús va a cumplir todos mis caprichos, ¿no? Yo en Jesús encuentro saciedad en mis necesidades, en lo que realmente necesito. Mi hermano, mi hermana, muchas veces ni nosotros sabemos realmente lo que necesitamos. Muchas veces creemos que necesitamos ciertas cosas, y a veces las tenemos y nos damos cuenta que sigue habiendo vacíos, ¿no? Pero esto no pasa con Jesús. Jesús sabe exactamente qué es lo que necesitamos, y en Él es donde podemos llenar estos huecos, estos vacíos, ¿no? Que muchas veces hasta nosotros desconocemos, ¿no? En Jesús hay esta saciedad, no una saciedad de mis caprichos, no una saciedad de falsa abundancia, como de repente se llegaba a predicar, ¿no? Que tú no tienes por qué ser pobre si eres hijo de Dios. Y mira, así como Jesús alimentó a 5,000, tú trae tus 5 panes y tus 2 peces y Dios los va a multiplicar, etcétera, para que vivas en riqueza. Bueno, no, ese no es el mensaje, esa no es la esencia del Evangelio, ¿no? Porque yo no encuentro mi saciedad en lo material, yo encuentro mi saciedad en lo espiritual, y esta solamente se da en Cristo Jesús, ¿no? Nos narra también un pasaje donde los discípulos están en la barca. Jesús había apartado para orar, le repito, él buscaba estos tiempos para orar, para hablar con su Padre, y los discípulos se apartan en la barca, se meten mar adentro, viene una tormenta, ¿no? Y hablamos de esta
aparente ausencia de Jesús, ¿no? Ya habían vivido una experiencia similar donde Jesús estaba durmiendo en la barca, ¿no? Y le despiertan: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora la situación es diferente porque ahora no está Jesús en la barca, ¿no? Si Jesús hubiera estado en la barca, seguramente hubieran dicho lo que usted y yo hubiéramos hecho, ¿no? Señor, vuelve a calmar la tormenta como lo hiciste, ¿no? Pero, oh sorpresa, ahora no está Jesús, ¿no? Y no sé si le ha pasado que de repente eh, nos suceden situaciones en las que de repente nos vemos sorprendidos, ¿no? Quiero poner un ejemplo, a lo mejor hasta un poquito burdo, ¿no? Eh, y le voy a poner mi ejemplo. Recuerdo alguna vez que preparé una mochila, la famosa mochila de emergencia, por si había un temblor, ¿no? O algún siniestro, tener la mochila de emergencia. Y resulta que tenía yo un viaje y necesitaba yo una mochila, entonces vacié mi mochila de emergencia con mi lámpara, mi radio y todo esto, y la usé para llevármela a un viaje. Y cuando regresé, pues la verdad es que se me olvidó llenar mi mochila nuevamente. ¿Y qué cree usted? No me lo va a creer, pero tembló, y tembló muy feo. Y cuando quise correr a buscar mi mochila de emergencia, pues me acordé que estaba llena de ropa sucia de mi viaje, etcétera, ¿no? O de chácharas que tenía yo ahí. Y pues con mi mochila sin las cosas necesarias se fueron cayendo todas mis ilusiones, ¿no? Y creo que así le pasaba a los discípulos, ¿no? Que viene una tormenta y despierten al que puede calmarla, y pues el que puede calmarla aparentemente no estaba. Sin embargo, vemos a un Jesús que es capaz de romper las leyes de la naturaleza para hacernos ver que Él está con nosotros, ¿no? Que quizá tú no lo puedes ver, quizá tú no lo puedes sentir, pero Él está ahí, ¿no? Y que Él está ahí para atender nuestras necesidades, calmar nuestras tormentas, ¿no? Le repito, no quiero llevar esta idea hacia un evangelio de prosperidad, de promesas falsas, de falsas promesas prósperas, donde Jesús está para atenderte, ¿no? Como si Jesús fuera un mayordomo, fuera nuestro mayordomo. Y mira, así como Jesús estuvo y atravesó el mar para atender a los discípulos, Él está dispuesto a atravesar el mar para atenderte. Sí, es cierto, Él está dispuesto a atravesar el mar para atenderte, pero no porque es nuestro siervo, nuestro mayordomo. De hecho, nosotros somos los siervos, nosotros somos los mayordomos de este extraordinario Rey, de este Hijo de Dios, de este Mesías, de este Cristo, que es Jesús el Señor, ¿no? Pero aún siendo Él el Hijo de Dios, siendo el Cristo, el que está sentado a la diestra de Dios, reinando con poder, Él está dispuesto a estar con nosotros. Y mira, mi hermano, mi hermana, si estás pasando una situación complicada, una situación difícil, quizá es cierto, muchas veces no podemos sentir su presencia, quizá muchas veces no podemos, como decimos en el argot cristiano, verlo, ¿no? Pero tenemos la certeza de que está ahí. ¿Por qué? Porque el cristianismo no se trata de ver al Señor, el cristianismo no se trata de sentir al Señor, de sentir calorcito, de sentir un airecito y este tipo de cosas. No me lo tome mal, no estoy juzgando a las personas que manifiestan esto, ¿no? Pero tenemos que entender que ese no es el objetivo. El objetivo no es sentir al Señor, no es sentir la presencia del Señor. El objetivo del cristianismo es confiar en el Señor. Mira, Señor, estoy pasando por esta situación y yo siento que inclusive hasta mis oraciones rebotan, siento que no son escuchadas, pero yo creo en lo profundo de mi corazón que sí me estás escuchando, ¿no? Entonces, ante estas aparentes ausencias, tenemos la convicción de que Jesús está ahí, de que Dios está ahí, ¿no? También estudiamos acerca de la confrontación de la tradición, donde el motivo del escándalo es que los discípulos no se lavaban las manos conforme al rito de los ancianos, y Jesús da una interesante lección, una importante lección acerca de lo que contamina al hombre, y lo que contamina al hombre es lo que genera en su corazón, no es lo que entra a la boca, no es el alimento,
Eso me genera una contaminación, si lo quieren ver así, biológica. Me puedo enfermar por comer algo que esté echado a perder, ¿no? Alguna especie de virus o qué sé yo, ¿no? Pero hay algo que es mucho peor, que puede estar en mi corazón y que sale de mi boca. Lo que emana de la boca viene del corazón, ¿no? Y si el corazón no está bien, pues obviamente eso es lo que realmente contamina, y con eso confronta el Señor esta situación y nos deja a nosotros la enseñanza de cuidar lo que hay en nuestro corazón, ¿no? El lavarse las manos antes de comer no deja de ser una situación, si me lo permite, higiénica, ¿no? Que no digo que no sea importante, pero no es el todo como lo pretendían los fariseos, ¿no? Y ante la incredulidad y el rechazo de fariseos y seduceos, vienen dos situaciones que son como una cachetada con guante blanco para estos personajes que tenían mucha jactancia, mucha soberbia, mucha confianza en su propia justicia, ¿no? Y de repente llega una mujer extranjera que da un ejemplo de una fe tan genuina y tan hermosa, que el mismo Señor dice: ni en Israel he hallado tanta fe, ¿no? Ouch, eso dolería, ¿no? Digo, a ellos no les importó porque para ellos Jesús era un don nadie, ¿no? Pero que Dios dijera de cada uno de nosotros que en otra persona ha hallado más fe, debiera de dolernos, debería ser una situación que en verdad nos tendría que doler, ¿no? Y sucede lo mismo cuando Jesús ministra en Galilea, que es una región muy menospreciada por los judíos, por los que viven en Judea. Ya no hablemos de los de Samaria, que son muy odiados. Los judíos odiaban a los de Samaria por una situación histórica. A los de Galilea no les tenían odio, pero les tenían menosprecio, ¿no? Los trataban como, inclusive hasta, si me lo permite usted, como una especie de tontos, ¿no? Muy parecido, digo, salva sea la comparación, ¿no? Como lo que hacemos hoy en día, por ejemplo, con los gallegos, ¿no? Que hasta nos burlamos de los gallegos porque decimos que son hasta como bobos, como tontos, ¿no? Esa era la impresión del judío. Para el judío el Galileo era un ignorante, eran personas que se dedicaban solamente a la fuerza laboral, a la mano de obra, pero que no eran muy diestros en el estudio de las escrituras, entonces los tenían por menos. Y sin embargo ahí Jesús va a encontrar una respuesta óptima, gente que va a creer en él, multitudes que le van a seguir y que van a creer en él, y que va a servir de ejemplo para los judíos y sobre todo para los principales judíos que dudan del Señor Jesucristo, ¿no? Ellos piden una señal del cielo, Jesús los confronta. Ustedes se jactan en su sabiduría, inclusive hasta de leer el cielo, y ustedes dicen que cuando el cielo está rojo en la noche es porque al siguiente día va a haber buen clima, y que cuando el cielo está rojo en el día es porque entonces va a venir un mal clima, ¿no? Y no son capaces de leer las señales que yo he mostrado, ¿no? Pero pues les digo que no tendrán más señal que la de Jonás, ¿no? Obviamente aquí no estamos hablando de que Jonás sea el autor de la señal, sino de lo que le sucede a Jonás, ¿no? Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en lo profundo de la tierra. No requerimos mayor señal que la de la resurrección. Esa es realmente la señal, ¿no? Jesús utiliza un genitivo, que es el término correcto en el idioma griego. Utiliza el genitivo de la señal de Jonás para no referirse que esta preposición de, discúlpeme usted por ser tan técnico en esto, en esta gramática, esta preposición de, que normalmente lo usamos como una preposición de pertenencia, no significa que la señal le pertenece a Jonás porque él la causó. No, no, más bien es un de como preposición de referencia, ¿no? La señal de lo que le aconteció a Jonás es la señal de la resurrección. Esa es la autoría de esa señal. La señal pertenece a la resurrección. ¿Quieres una señal de que yo soy el Cristo? Mira mi resurrección. No necesitas más. Si no eres capaz de creer en la resurrección, simplemente no podrás ser capaz de creer en nada, ¿no? Lo gracioso es que hoy vamos a estudiar una señal
que yo creo que era la que ellos pedían, ¿no? Jesús va a manifestar una señal que es algo que ellos pedían, pero no se lo va a manifestar a estos hombres de corazón duro. Lo va a manifestar a gente que cree profundamente en él. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y bueno, pues terminamos también con una precaución a evitar la levadura de los fariseos, es decir, a evitar el caminar en la incredulidad, en la soberbia, en la ritualidad muy característica de los fariseos, muy característica de las personas que son legalistas, muy característica de las personas que son muy orgullosas, ¿no? Y que lamentablemente mi hermano, mi hermana, ni usted ni yo estamos exentos a caer, porque algo que tiene la levadura es que se propaga muy rápido, ¿no? Y entonces esta soberbia, esta jactancia, esta incredulidad, este dudar de todo y de todos, ¿no? Y sobre todo este amor por la tradición, por la religiosidad es contagioso, ¿no? Entonces, cualquiera está expuesto a eso. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos acercamos a la palabra, cómo nos acercamos al cristianismo, porque es muy fácil perderse en estas situaciones y de repente empezamos a ejercer un fariseísmo, ¿no? Un saduceísmo, si me permite el término, y bueno, pues esto daña mucho, mucho al cuerpo de Cristo, ¿no? Bien, entremos en materia entonces en cómo vivir frente a la oposición, que es lo que proponen los autores en este libro, donde vemos ya un rechazo evidente, ya en estas instancias, tanto para los discípulos como para el pueblo en general, es muy evidente el rechazo de los líderes religiosos, ¿no? Si analizamos los primeros capítulos del Evangelio o de los Evangelios, vemos que de repente el rechazo de los principales, de los sacerdotes, se daba entre ellos comentaban el rechazo que tenían por Jesús, pero no se había externado al pueblo. Ya a estas alturas, ya los sacerdotes, los líderes ya habían confrontado a Jesús en público. Entonces, para el pueblo, para los discípulos, ya era evidente el rechazo, ¿no? Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús aparta a sus discípulos y comienza a ministrar a sus discípulos, ¿no? Y sobre todo los empieza a preparar porque ellos también van a sufrir ese rechazo, ¿no? Entonces, en un futuro ellos también van a sufrir oposición, van a sufrir rechazo, y entonces Jesús empieza a trabajar en sus corazones. Qué hermoso es, porque esto es un ejemplo de discipulado, ¿no? Un discipulado es algo más allá de una clase, un discipulado es algo más allá de esto que estamos haciendo, ¿no? Porque en una clase nosotros analizamos textos, sacamos datos, etcétera, ¿no? Pero un verdadero discipulado es el que prepara corazones y sobre todo el que prepara corazones para lo que viene, ¿no? He ahí la importancia de hacer discípulos, porque a través de ellos nosotros preparamos el corazón para lo que viene, para la iglesia, ¿no? Y obviamente pues en todo esto Jesús va a revelar su reino, va a revelar el propósito del Padre, ¿no? Y en esta ministración que hace hacia sus discípulos, en este discipulado, Jesús les va a confirmar su identidad y su función. Entonces arrancamos en donde nos habíamos quedado, habíamos llegado a la mitad del capítulo 16 del Evangelio de Mateo, y entonces Jesús, apartando a sus discípulos, les revela quién es Él, revela su persona, ¿no? ¿Cómo lo hace? En pedagogía le llamamos las preguntas detonadoras, ¿no? Cuando tú sueltas una pregunta que va a mover el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Jesús utiliza un recurso que es la pregunta detonadora, ¿no? También algo muy usual en él va a ser la pregunta retórica, pero digamos, crea la situación, provoca la situación con estas preguntas, ¿no? Oigan, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy? ¿No? Y entonces ellos empiezan a decir, bueno, pues los chismes dicen que tú eres Juan el Bautista o eres Elías que ha resucitado, ¿no? Pero viene la pregunta, ¿no? Viene la pregunta importante. Ok, ¿y ustedes qué dicen de mí? En su corazón, ¿ustedes quién creen que yo soy?
Y entonces viene la declaración, esta famosa declaración de Pedro, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que se vuelve la declaración base para la edificación de la iglesia, ¿no? Sobre esta declaración que has hecho de que yo soy el Cristo, yo soy el Hijo del Dios viviente, voy a edificar mi iglesia. La iglesia tiene como fundamento a Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Ha sido muy comentada esta situación de que no es Pedro, de que no está edificando la iglesia sobre Pedro como el primer anciano, el primer obispo, el primer apóstol. La iglesia está edificada en Cristo. Y para ser más precisos, en la verdad de Jesús como el Mesías, como el prometido y como el Hijo de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque si Cristo, si Jesús no es el Cristo, si Jesús no es el enviado, por un lado, ¿no? Y por el otro, si Jesús no es el Hijo de Dios, como pretenden algunas corrientes doctrinales, ¿no? Es un profeta más, o es un sabio más, como Buda, como Gandhi, etcétera. Si esto no es cierto, pues entonces, mi hermano, mi hermana, la iglesia no tiene nada, ¿no? Vana es nuestra fe. Porque si Cristo no es el Hijo de Dios, pues estaría de más que resucite o no, ¿no? Pablo establece en 1 Corintios 15 la importancia de la verdad de la resurrección y dice que si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra fe, ¿no? Pues aunque Cristo hubiese resucitado, si Él no es el Hijo de Dios y si no es la esperanza, el Mesías, el Cristo, aunque hubiese resucitado, pues vana es nuestra fe, ¿no? De ahí que esta gran declaración de Pedro es importante porque es el fundamento de la iglesia, ¿no? Jesús reconoce esta declaración y me encanta que le deja ver a Pedro que esta es una situación de fe que inclusive no viene de él, sino que viene de Dios, ¿no? Yo me imagino que Pedro quizá al contestar pues estaba esperando como su estrellita en la frente. Muy bien, Pedrito, muy bien, contestaste muy bien, eres el mejor alumno que tengo, hoy vas a salir más temprano a recreo, ¿no? Disculpen usted el ejemplo, ¿no? No, el Señor Jesucristo dice, bienaventurado hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló hombre, sino que te lo reveló mi Padre, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer, mi hermano, mi hermana, que nuestra fe, en realidad, viene de Dios, ¿no? Y que si hoy tú y yo reconocemos a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, es en gran parte, en gran manera, porque Dios ha puesto esa fe en nosotros. Nosotros no la generamos por nosotros mismos. Alguien me preguntaba, pues entonces, ¿somos como robots delante de Dios? No, porque si bien Dios pone en nosotros la fe, aún así, digamos, la fe es como la gasolina, ¿no? Aún así, nosotros tenemos el cerillo, que es la voluntad. Hay gente que cree en Dios, pero no quiere caminar con Dios. No ha dado la decisión en su voluntad, no ha prendido el fósforo, ¿me explico? Entonces, Pedro hace esta gran declaración de fe que procede del Padre, que no se le enseñó ningún hombre, ¿no? Para que al rato no estemos siguiendo a ese hombre, ¿no? Viene la revelación del programa de Jesús, ¿no? De su plan, el plan de Jesús para el reino de Dios, el reino de los cielos en esta tierra, que es precisamente la iglesia, ¿no? Donde pues es un ejercicio de profesar la fe. ¿Y qué es profesar la fe? Les decía, la fe que viene de Dios. El ejercicio de la fe es, pues, es confiar en Dios, ¿no? Tú y yo podemos confiar en Dios porque Dios pone en nosotros esa confianza, ¿no? Le repito, hay gente que cree en Dios, ¿no? Pero que en su voluntad no quiere caminar en esa confianza. Me he topado con muchas personas que de repente les digo, oye, ¿y por qué no te acercas a la iglesia, no?
No, no, es que Dios me está bendiciendo, ¿no? Dios me está bendiciendo, la verdad es que tengo muchas situaciones en el trabajo, etcétera, y aparte no me quiero meter en problemas, no quiero tener problemas con la gente, y cosas por el estilo, ¿no? Pero Dios me bendice. O sea, hay un reconocimiento de Dios, ¿no? Pero simplemente en su voluntad no han dado precisamente ese paso, ¿no? Y esto nos permite ver la importancia de tener una confianza plena en el Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque esta confianza plena es la base de la revelación de Cristo, ¿no? De tal manera que en el pasaje que venimos estudiando, de hecho, Jesús dice que le entrega las llaves, ¿no?, a los apóstoles, y al dar las llaves del reino, que de repente hay quien ha dicho es que el cielo, porque comparan al reino de Dios con el cielo, ¿no? El cielo tiene un portón y entonces como se lo dijo a Pedro, Pedro tiene ahí un llavero y no sé por qué le ponen tantas llaves, ¿no? Como si el cielo fuera un zoológico, no sé, disculpen usted. Pero no, lo que está refiriendo Jesús cuando habla del reino es el reino de los cielos en esta tierra que es la iglesia. Y cuando dice o habla que Jesús está entregando las llaves del reino es que está dando la autoridad. Y está dando la autoridad a aquellos que gobiernan la iglesia, a aquellos que dirigen la iglesia, a aquellos que viven por la iglesia y para la iglesia, para ejercer su autoridad que consiste en prohibir o en permitir situaciones de las cuales Cristo da su respaldo, ¿no? He ahí la importancia de por qué tener este respeto, y no solamente este respeto, sino hasta este cariño por los pastores, por los líderes en las iglesias. ¿Por qué? Porque ellos tienen una autoridad respaldada de Dios y ellos están en todo su derecho de prohibir situaciones o de permitir situaciones en la iglesia. Que es cierto, a lo mejor muchas veces no te puede parecer la decisión de ellos, pero tenemos que entender que Dios está respaldando su decisión. Y esto no los exenta de tomar una mala decisión, no nos exenta a los que ministramos en las iglesias, no nos exenta de tomar malas decisiones, ¿no? Sin embargo, pues tenemos que entender también que cada uno da cuentas de Dios por estas buenas o malas decisiones. Pero lo importante en nuestro corazón es tener esta sumisión o esta sujeción a la autoridad, sabiendo que Dios lo puso ahí y que Dios lo está respaldando, ¿no? Yo no puedo llegar delante de Dios y decirle, Señor, es que yo no obedecí esto que decía el pastor en la iglesia o esto que pedía el pastor en la iglesia porque yo sabía que estaba equivocado, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios me podrá decir, bueno, si él estaba equivocado o no, era un asunto entre él y yo, ¿no? Yo te pedí que tú te sujetaras a él, ¿no? Pasa muchas veces, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Si en el trabajo mi jefe toma una decisión que afecta a la empresa, a la organización, a la escuela, a la universidad, pues en realidad el responsable de la situación es quien tomó esa decisión. A mí como empleado simplemente me corresponde el obedecer ante la decisión de mi patrón, ¿no? Es muy similar a lo que pasa en la iglesia. Si el pastor, si el líder de repente toma una mala decisión, ¿no?, pues mi tarea es apoyarlo. Quizá me puedo acercar con él, decirle, oye hermano, oye pastor, ¿no crees que esto podría ser contraproducente, etcétera, ¿no? Y podemos toparnos con la respuesta del pastor o del líder en cuanto a consideración, ¿no? Y, oye, tienes razón, vamos a replantearlo o vamos a esperar o qué sé yo. O podemos toparnos con la situación de, no, yo ya lo haré, yo ya lo consideré y vamos adelante, ¿no? Nuestro papel es respaldar en ese sentido, sabiendo que si esto llega a buen término o a mal término, será un asunto entre nuestro líder y Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque a los líderes se les ha dado esa autoridad como Jesús lo estaba mostrando aquí a sus discípulos, a sus apóstoles, quienes se volverán voceros de la revelación de Dios, ¿no? Aunque la palabra apóstol, en griego apóstolos, se refiere a enviado,
¿no? La esencia del significado, establece Carlson ahí en su libro de Falacias Exegéticas, establece que ya para el Nuevo Testamento el uso que los autores del Nuevo Testamento están dándole a la palabra apóstol no es tanto al oficio de alguien que es enviado, al mensajero, ¿no? Sino más bien al mensaje. El apóstol es importante por el mensaje que lleva, no tanto por la acción de llevar, sino por el mensaje que lleva. Y los apóstoles, digamos que se volvieron los voceros de la revelación de Dios a través de Cristo. Así es como empieza la epístola a los hebreos, ¿no? En estos últimos tiempos Dios nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Y quiénes fueron los voceros? Los apóstoles, a través de la escritura de los evangelios, a través de la escritura de las epístolas, ¿no? De tal manera que en esta revelación vemos la importancia de los apóstoles que sirvieron como voceros de Dios, y donde Jesús, al entregar la autoridad a ellos, ¿no? Al entregar las llaves del reino, también nos da una declaración muy importante, ¿no? La iglesia cuyas puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ¿no? Es decir, la iglesia es victoriosa, la iglesia es indestructible, ¿no? De repente nos desanima mucho cuando vemos situaciones que se dan en el mundo, donde gobiernos toman decisiones que pareciera que su interés es desaparecer las iglesias o el cristianismo. Sin embargo, nosotros podemos descansar en la verdad de que la iglesia es indestructible, porque la iglesia va a estar ahí para cuando Cristo regrese, ¿no? Entonces eso nos tiene que dar convicción. También nos pone a reflexionar, porque si dice que las puertas del infierno, la Reina Valera dice el Hades, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, esto me da a entender que entonces la iglesia va a las puertas del Hades, ¿no? A romper las puertas del Hades para arrebatar almas, ¿no? Por lo tanto, la iglesia no puede ser una iglesia pasiva, no puede ser una iglesia que se quede en su centro, en su templo, ¿no? Y no salga de él, ¿no? Y no se refería Jesús a que las puertas del infierno no prevalecen sobre la iglesia, como si Satanás las desmontara y viniera a pegarle con las puertas a la iglesia, ¿no? No, es la iglesia la que va al infierno, y aunque Satanás quiera poner 3 trabas, ¿no? O 3 traves, la iglesia es capaz de romper esas puertas y de arrebatar almas, ¿no? Dice ahí la palabra, no es un tizón arrebatado, ¿no? Es lo que hace la iglesia arrebata a las personas que están perdidas, ¿no? Y busca que haya salvación en Cristo Jesús. Ese es el poder de la iglesia, ¿no? Sin embargo, ante todo esto, que como usted puede ver hasta un tanto profundo, Jesús pide que aún no revelen estas cosas hasta que Él padezca, ¿no? Que no revelen el mensaje central donde Cristo es el Mesías, como lo había declarado Pedro, ¿no? Hasta que Él padezca, y es ahí donde Él predice su muerte, ¿no? Y obviamente pues Pedro humanamente rechaza la idea, ¿no? Y Jesús le hace ver eso, ¿no? Le hace ver que está pensando como hombre y que tiene que pensar espiritualmente, ¿no? Y inclusive la palabra es fuerte, ¿no? De quítate delante de mí, Satanás, porque me eres oprobio o me eres ofensa, ¿no? Suena un tanto fuerte, pero es un indicativo para acentuar la importancia de lo que Jesús tiene programado en su plan. Jesús tiene un plan, y su plan contempla su sacrificio para proveernos vida eterna. Si no había este sacrificio, simplemente no podría haber la provisión de la vida eterna. Y entonces, aunque quizá Pedro, yo a veces trato de entender a Pedro y creo yo que fue intencionado, ¿no? Señor, de ninguna manera esto te acontezca, no queremos que sufras, te vamos a apoyar, etcétera. No entendía todavía cómo funcionaba este plan, ¿me explico? Y seamos sinceros, al menos yo quiero ser sincero, yo creo que le hubiera hecho segunda a Pedro, ¿no? Sí, Señor, no hables de muerte, no hables de sufrimiento, nosotros estaremos ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá no hubiésemos entendido este plan, ¿no? Pero era necesario que Jesús padeciera, ¿no?
¿Para qué? Para que nosotros tuviésemos la provisión de la vida eterna, ¿no? Y entonces también Jesús cierra con una lección importante, ¿no? La importancia de no aferrarnos a la vida, porque si nosotros nos aferramos a nuestra vida la vamos a perder. Pero si nosotros desarrollamos esta capacidad de entregar nuestra vida, entonces la vamos a salvar. Muchas veces caminamos en el cristianismo, pero seguimos aferrados a nuestra vida, seguimos aferrados a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestros antojos, a nuestros caprichos, ¿no? Y pensamos que por asistir a la iglesia e incluso hasta participar en un ministerio, tenemos la vida eterna. Y no nos hemos dado cuenta que quizá, digo, es un poquito fuerte la declaración que voy a hacer, no soy quien para juzgarla, ¿no? Pero nos tiene que poner a pensar, ¿no? Quizá ni siquiera hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Quizá hicimos una confesión, pero nuestro corazón sigue aferrado a nuestra vieja manera de vivir. Nótelo usted en sus diálogos, ¿no? Cuando de repente uno empieza a hablar, sobre todo del pasado, mi vida antes de asistir a la iglesia, que a veces la digo hasta con orgullo, no, yo era bien rudo y me golpeaba 10,000, etcétera. Y sobre todo cuando no tienes dolor en recordar tus pecados, no, yo cuando me tomaba hasta 3 cartones de cerveza, etcétera, hasta como con cierto orgullo. Mi hermano, mi hermana, si no te duele eso, quizá sigues aferrado a tu vieja vida y puedes perderte, ¿no? Puedes perderla. Lo que Jesús nos está dando es una lección de entregar esa vieja vida, ¿no? Para tener la vida nueva, ¿no? Y ese es parte del proceso. O sea, también nosotros tenemos nuestro sacrificio. Ahí es donde cobra sentido la idea de tomar la cruz, ¿no? Tomar la cruz es este sacrificio de entregar nuestra vida con cosas que inclusive hasta quizá nos gustaban, que aunque sabíamos que eran incorrectas, nos gustaban, bueno, hasta eso entregar para hallar la nueva vida, la vida eterna, ¿no? Viene la revelación también del reino de Jesús, donde hemos visto a Jesús predice su muerte, lo vuelve a reafirmar, ¿no? Y entonces toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y los lleva a lo alto de una montaña, de un collado, dice la nueva traducción viviente, y sucede el pasaje muy conocido de la transfiguración, ¿no? ¿Qué es el que la señal que le decía yo? Que yo creo era lo que esperaban, por ejemplo, los fariseos y los saduceos, ¿no? Si en verdad eres el Hijo de Dios, danos una señal del cielo. Yo creo que esta era una señal más o menos de ese tipo que ellos esperaban, ¿no? Yo no sé si ellos hubiesen creído después de esta señal, ¿no? Lo que me queda muy claro es que no recibieron esta señal. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba listo, ¿no? Porque simplemente no creían, ¿no? Pero toma a 3 de sus discípulos, algunos le llaman los íntimos, ¿no? Los más allegados, que tienen la convicción, como acabamos de ver con Pedro, que tienen la convicción de que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, y entonces viene la transfiguración en el monte, ¿no? Que es una revelación dada para aquellos que en verdad están buscando a Cristo, que están buscando la verdad, ¿no? Pero no solamente están buscando la verdad, sino que hay una disposición en su corazón por hallarla. Porque hay mucha gente que está buscando la verdad y que cuando se les presenta algo dudan de todo. Es este famoso escepticismo, ¿no? Quiero estudiar la ciencia o quiero estudiar los fenómenos naturales, etcétera, pero no me trago todo, ¿no? Y entonces viene también un sentido de escepticismo, inclusive a veces hasta radical, ¿no? Y aunque les demuestres con este tipo de señales, pues aún siguen siendo escépticos, ¿no? Creo que ese podría ser el corazón de los fariseos y los saduceos, con lo que me atrevo a decir que no estaban listos para esta señal, ¿no? Existía también el riesgo de que, ok, te creo, pero te creo por la señal, ¿no? Y quiero poner este ejemplo, espero no desviarme. Es como si yo tengo a mi prometida, ¿no?
y le digo que me quiero casar con ella y ella me dice, es que yo no creo que me vayas a proveer. Mira, quiero que me mantengas al menos un año y si eres fiel en mantenerme un año, entonces sí me caso contigo, ¿no? Ahora sí que hasta no ver, no creer, ¿no? Y como lo he dicho muchas veces, ¿no? El mismo matrimonio es un paso de fe, ¿no? Donde yo por fe creo que la persona me va a ser fiel o creo que la persona va a proveer, ¿no? Entonces, es importante ver que las revelaciones de Dios se dan para aquellos que en verdad le buscan y que no son escépticos. Y la revelación aquí fue muy clara, ¿eh? O sea, si después de esto, de ver a Jesús glorificado, charlando con Moisés y con Elías, ¿qué más prueba necesito? Y para rematar, la voz del cielo nuevamente que dice, este es mi hijo amado, es el Padre hablando, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. O sea, ya no hay lugar a dudas de que Jesús es el Mesías, ¿no? Ante esto viene una incertidumbre de parte de los discípulos, ¿no? Igual, le repito, vea usted el contraste ahora aquí. Hay una pregunta honesta, no es una duda de fe, es una pregunta honesta, pero que la buscan en el lugar correcto, con la persona correcta, y por lo tanto tendrán la respuesta correcta. Oye, Señor, con todo esto que acaba de pasar nos queda muy claro que tú eres el Cristo, pero los ancianos dicen que para que el Mesías viniese tenía que venir Elías antes. Y aquí ya no nos cuadra el asunto, ¿dónde estuvo Elías, no? Y entonces Jesús refiere a Juan el Bautista que él era el Elías que habría de preparar el camino para la venida del Mesías, ¿no? Note usted lo hermoso que es hacerse preguntas, pero sobre todo buscarlas en los lugares y con las personas correctas. He ahí la maravilla de la palabra de Dios, donde encontramos las respuestas. He ahí la maravilla de los santos siervos de Dios, donde en sus consejos, en sus instrucciones, en su sabiduría, encontramos las respuestas correctas, ¿no? Viene la situación donde un hombre se acerca con su hijo que dice está poseído por un demonio, de tal manera que padece mucho, que padece tormentos, dice, ¿no? Y que prácticamente se vuelve loco. La Reina Valera le llama un lunático, ¿no? Donde se echaba al fuego, se ahogaba en agua, etcétera. Y le dice el Señor Jesucristo que lo llevó a sus discípulos y que ellos no lo pudieron liberar. Y entonces el Señor Jesucristo lo libera, ¿no? Y obviamente viene la pregunta de los apóstoles, ¿no? ¿Por qué nosotros no pudimos, no? La lección aquí, la lección importante, la vemos inclusive desde que Jesús le dice al Padre, ¿no? ¿Hasta cuándo he de soportar los hombres de poca fe, ¿no? No se trata de que busques a las personas, se trata de que busques al Padre, de que me busques a mí, ¿no? A veces cometemos el error de que en nuestra búsqueda de respuestas, sin quererlo, terminamos buscando a las personas, ¿no? Y nos hemos topado de repente con personas que yo asisto a la iglesia porque yo asisto a esta iglesia porque me encanta cómo predica este pastor, ¿no? Yo asisto o yo veo en internet estos servicios o estos devocionales porque me encanta cómo predica este pastor, este hermano. Me ha tocado conocer a personas que inclusive me dicen, es que me gusta cómo da sus devocionales o me gusta cómo ministra, ¿no? Y si bien es muy hermoso ser de bendición para otras personas, es muy peligroso volverse el ídolo de otras personas, ¿no? Entonces, la importancia de que tenemos que hacer que la gente siempre vea para arriba, ¿no? Pues gracias, doy muchas gracias a Dios porque estoy siendo de bendición para su vida, pero es la palabra de Dios, es Dios, no soy yo no escribí la Biblia, ¿no? Yo afortunadamente llegué a una profesión que me encanta, que es la administración en la iglesia, donde el libreto ya está hecho. Yo simplemente lo comunico, ¿no? Pero por favor, vean al autor del libreto, que es nuestro Dios, nuestro Padre, y al autor y consumador de la fe, dice Pablo, que es nuestro Señor Jesucristo, que la consumó con su muerte en la cruz y con su resurrección del sepulcro, ¿no? Y entonces Jesús lo que está trabajando con este hombre es, pues, es que no era con mis discípulos, ¿no?
es creyendo y es creyendo en el Padre, ¿no? Y también es una lección para los discípulos, ¿no? Para que no se les olvide que no es en la capacidad de ustedes el que, oye, Señor, ¿por qué no lo pudimos liberar? Porque no está en ustedes, está en mí y soy yo actuando a través de ustedes, ¿no? Viene lo que sería la precaución de la ofensa de otros. Le decía yo, la lección es cómo trabajar la ofensa y el rechazo, ¿no? Y cualquiera pensaría, sí, yo como cristiano sufro mucha ofensa y mucho rechazo, ¿no? Bueno, ojo, es que también tú puedes ser una persona que ofende o que rechace, ¿no? Entonces, Jesús ya en Galilea vuelve a predecir su muerte y entonces habla acerca de este pasaje donde llegan a cobrar el impuesto y entonces Jesús le dice a Pedro, eh, ¿quiénes son los que debieran pagar el impuesto? ¿Los ciudadanos o los extranjeros? ¿No? Cuando una nación eh, conquista a otra, ¿quiénes tienen que pagar los impuestos? ¿Los ciudadanos de la nación que conquista o los esclavos de la ciudad conquistada? ¿No? En otra versión dice los hijos de los reyes, ¿no? O los súbditos, ¿no? Y pues la lógica es, no, pues los conquistados, ¿no? Los súbditos, ¿no? Y viene la ironía de Jesús, ¿no? Pues yo que soy el hijo, no tendría por qué pagarlo, pero para que no ofendamos, para que no causemos escándalo, ve y paga por mi impuesto y por el tuyo, le dice a Pedro, ¿no? De una manera milagrosa, porque esto de agarrar un pez que tenía exactamente la cantidad para cubrir eso, vamos, es un gran milagro, ¿no? Pero la enseñanza es que nuestra conducta no sea un obstáculo para otros, ¿no? Que no seamos piedra de tropiezo. Viene la lección de quién es mayor en el reino y entonces Jesús toma a un niño y le dice, pues cualquiera no que tenga la humildad de este niño, pues es el mayor en el reino de los cielos, ¿no? Pero hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños, ¿no? Mejor le fuera ser atada en una rueda de molino, unas ruedas de piedra muy pesada y ser echada al fondo del mar, ¿no? Que causar tropiezo, ¿no? Y también tener mucho cuidado con las tentaciones, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con no ofender a otros, con no ser piedra de tropiezo a otros y no ser tentación para otros o que nosotros no seamos presas de las tentaciones, ¿no? Y viene este pasaje donde si tu mano o tu pie fueran ocasión de caer, córtalo, o si tu ojo es ocasión de caer, pues sácalo, ¿no? Que obviamente no podemos emplear aquí una interpretación literal, sino aquí andaríamos muchos tuertos y mancos, ¿no? Habla más bien de aprender a hacer sacrificios, ¿no? Tenemos que aprender a sacrificar todo aquello que nos lleve a pecar. Porque aquello que nos lleva a pecar, si lo analizamos, es temporal, ¿no? Y estamos contraponiendo lo temporal contra lo eterno. Entonces, la enseñanza de cortar la mano, el pie o sacarse el ojo, radica en el principio de sacrificar aquello que, aunque tenga yo muchas ganas, es temporal y puede causar o puede afectar mi vida en la eternidad, ¿no? Y viene una de las parábolas, híjole, de las más comentadas. El problema es que aquí el tiempo ya me está correteando, ¿no? Pero esta parábola de la oveja perdida, donde lo sabemos, esta oveja que se pierde, el pastor que deja las 99, ¿no? Y va en busca de la perdida. Y que ha sido tan manoseada esta parábola, tan manipulada, sobre todo para encarársela a los pastores, sobre todo por personas que de repente tienen un capricho en la iglesia, se van de la iglesia y yo quiero que me venga a buscar el pastor, porque la Biblia dice que el buen pastor deja a las 99 y va por mí. No es el propósito de la parábola, ¿no? Siempre hay que atender el contexto. El propósito de la parábola es que Jesús está manifestando la voluntad de Dios, que Dios no quiere que nadie se pierda, ¿no? La voluntad de Dios es que nadie se pierda, ¿no? Pero la responsabilidad de los perdidos es de los perdidos mismos, ¿no? Y a veces nosotros le cargamos la responsabilidad al pastor. Es que es tu culpa porque no le visitas, es que es tu culpa porque no sabes qué le pasa, etcétera, ¿no? Cuando muchas veces hasta la persona, discúlpeme, está hasta en un acto de berrinche, ¿no? No, el propósito de la parábola, Jesús
está ministrando la importancia que tiene para Dios el alma de las personas y que Él no quiere que nadie se pierda. Pero la realidad es que muchos se van a perder. Y la parábola nos muestra la disposición de Jesús por buscar, porque Jesús es el buen pastor, de la disposición de Jesús de buscar a la persona, ¿no? De hablar al corazón de la persona. Pero le repito, viene el factor voluntad, donde muchas veces la persona no va a querer. Y también el propósito de la parábola es mostrarnos el corazón del Padre, donde dice que este pastor se goza cuando haya la oveja perdida. Entonces, cuando alguien tiene un encuentro con Dios, ¿no? Hay este gozo de parte de Dios. Ese es el propósito de la parábola, porque si en verdad nos atenemos a la parábola de manera literal, ¿no? Y decimos que obliga al pastor a buscar a la oveja perdida, entonces en verdad hay un buen propósito en dejar a las 99 abandonadas por buscar a la perdida. ¿No estaría quedando el pastor ya mal en dos áreas? No solamente se perdió una oveja, sino que ahora abandono a las otras 99, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado en la interpretación de las parábolas. Recuerden, hablamos un poquito de ellas en la sesión 6, cómo son las parábolas, ¿no? Y cuál es la verdad central de la parábola, y no empezarle a otorgar verdades periféricas, ¿no? La preparación para cuando sufrimos la ofensa es el trato, ¿no? Cómo tratar cuando somos ofendidos. Bueno, restaurar en privado, ¿no? Lo da como por pasos, hay que restaurar en privado. Si la persona no quiere cambiar, no quiere esta restauración, entonces es delante de testigos muy importante que sean maduros. Me he topado con muchas personas que le hablan a la comadre, mira, delante de mi comadre, y quieren hacerle esta confrontación, y hasta la comadre empieza a meter ahí opinión, y terminan destruyendo más la relación, ¿no? No, tiene que ser frente a testigos maduros, donde muchas veces ellos simplemente callan, simplemente escuchan, ¿no? Y si la persona aún así sigue obstinada, entonces se restaura frente a la iglesia. Y si no hay cambio, entonces dice el Señor, hay que tratarle como un gentil, como un publicano. Es decir, ojo con esto, hay que excluirlo de toda participación, pero no excluirlo de la iglesia, no es correrlo de la iglesia, pero se le excluye de toda participación hasta que la persona entienda su situación, ¿no? Y en este pasaje Jesús vuelve a reiterar su autoridad, ¿no? Vuelve a hablar acerca de la autoridad que tienen los ministerios, los ministros, para prohibir o permitir, ¿no? En el reino, en la iglesia. Y Jesús muestra su respaldo, porque donde dos o tres estén juntos, yo estaré en medio de ustedes, ¿no? Que igual ha sido una cita que ocupan como si fuera una especie de fórmula mágica, ¿no? Llegan dos o tres hermanos a orar. Bueno, como ya estamos dos o tres aquí, dice la palabra que con dos o tres estén juntos, yo estaré en medio de ustedes, entonces ya Jesús está aquí, vamos a orar. No funciona así. Entonces cuando yo estoy solo, Jesús no está. No, lo que Jesús está diciendo es: cuando dos o tres se congreguen en mi nombre para tratar una situación difícil como es la restauración de una falta, yo estoy ahí para respaldarles. Lo importante es la corrección en amor. Tenemos que tener el perdón para el ofensor, ¿no? En cuanto a las conductas inadecuadas que muchas veces sufrimos, ¿no? Donde nosotros, inclusive como ofendidos, también somos responsables de nuestras actitudes, ¿no? Y no estarnos tirando en el piso y victimizándonos. ¿Hasta cuándo tengo que perdonar, no? Pregunta que hace Pedro, pues hasta 70 veces 7, o sea, siempre que se pueda. O sea, 490 veces, no. Es hasta que se pueda, ¿no? Siempre que esté en la posibilidad y en nuestro deber como cristiano. Y simplemente nos dan aquí dos motivos para perdonar, ¿no? Número uno, porque Dios nos perdonó primero. Lo finaliza el pasaje, finaliza el capítulo 18 con la parábola de este amo que perdona la deuda de su siervo, pero su siervo también tiene deudores y él no muestra compasión con sus deudores, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que perdonar, mi hermano, mi hermana? No importa el daño que te hayan hecho, tenemos que perdonar, porque no hay mayor daño que requiera un perdón como el que nosotros recibimos de Dios, el gran perdón de Dios, ¿no? Y también porque
De esta manera, la otra razón es que evitamos sufrimientos. Si tú no eres capaz de perdonar, pues entonces empiezas con sufrimientos en el corazón, ¿no? Amarguras, enojos, iras, etcétera. Terminamos reflexionando, ante lo que la gente dice de Dios, ¿qué dice usted? ¿No? Y Pedro declaró que Jesús es el Cristo. Ante esta declaración, ¿qué implica en su vida como cristiano el que Jesús sea el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿No? ¿En verdad vivimos nuestro cristianismo conscientes de esto o solamente lo sabemos y seguimos viviendo a nuestra manera? ¿No? ¿Hay conductas en nuestra vida que pueden ofender o hacer tropezar a otros? Esto es muy importante, hermano. Es muy importante que analicemos siempre lo que hacemos. Muchas veces hasta podemos ofender a alguien sin tener la intención. Bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto, no? O muchas veces nos vamos a sentir ofendidos por algo, ¿no? Por alguna situación. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Hemos buscado el perdón de aquellos que hemos ofendido? ¿Hemos logrado perdonar a quienes hemos ofendido, a quienes hemos lastimado? Bueno, pues vamos a orar para terminar. Bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad de estudiar este pasaje, de estudiar este curso, de estudiar esta sesión. Señor, atesora estas verdades en nuestro corazón, Padre. Señor, que en tu bendito nombre podamos caminar en ellas y que nuestro corazón sea transformado para la gloria de tu nombre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, le agradezco mucho el que siga usted este curso. Por favor, recuerde, siga leyendo su Evangelio de Mateo, siga usted haciendo su repaso y sobre todo busque al Señor en oración para que pues sea usted ricamente bendecido en esto. Dios le bendiga mucho. Gracias.